Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de Escuela de Formación en el nombre del Señor. Este es la lección número 10 con el título Pasos para desarrollar la tarea de hacer discípulos. Pasos para desarrollar la tarea de hacer discípulos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, permite, Señor, que al exponer tu palabra a través de esta lección, de este estudio, sea de bendición para todos y que seas tú, Señor, quien nos pongas a nuestros corazones y nos motives para realizar la labor a la cual fuimos llamados. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, una de las cosas importantes que tiene la iglesia y que debe tener la iglesia es que existen muchos modelos para discipular. Hay modelos individuales, colectivos, pastorales, hay modelos de evangelismo para discipular a través del evangelismo, hay modelos misionológicos y hay un libro o unos libros de 3 tomos que se llaman Alcanzando a las Personas para Cristo, de parte de Misión Mundial. Este material está hecho para llevar a cabo discipulado en misiones o misioneros. Así que nosotros no somos extraños. La iglesia inicia el proceso formativo desde el momento de la conversión a Cristo del nuevo creyente. Ese es su compromiso. Pero también ha de ser la visión y la carrera de una vida en Cristo para toda la iglesia. Todos hemos de estar comprometidos con esta tarea. Si no hay un compromiso para discipular o de discipulado, estamos fracasando en nuestro trabajo, en nuestra labor como misioneros de Dios, ya que todos somos llamados para llevar la palabra a diferentes lugares. Por eso, este diagrama que he de presentar sería de discipulado, que ha de marcar las pautas del crecimiento en la iglesia, tomando en cuenta que en dicho proceso ha de haber miembros comprometidos de la iglesia que ya son discípulos del Señor. Es como si fuera una piedrecita tirada al lago o a un río, un estanque. Este produce varias olas. Y aquí en el discipulado podemos ver que la primera encuentro es pastor, el segundo la iglesia, el tercero el personal reclutado, el cuarto de persona a persona y quinto discipulado en grupo. Así que vamos a ir viendo cada uno de ellos para esta lección. En primer lugar, el discipulado comienza con el pastor o los pastores. Somos llamados para discipular. ¿A quiénes? A la membresía de la iglesia, pero para ello, amados hermanos, tiene que haber disposición. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 4:2 que hemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Así que debe haber una disposición para el discipulado de parte del pastor o los pastores. Deben tener una actitud de tomar la iniciativa, no esperar que alguien les diga lo que tienen que hacer, pues se espera que ellos sean las personas idóneas para discipular a toda la iglesia. Debe ser optimista, debe ser positivo, colaborador, emocionalmente debe estar estable, confiable y flexible en su trabajo como pastor. En Hechos capítulo 13, versículo 47 y Efesios 3:8 nos mencionan las actitudes de cada uno de los que estamos a cargo o están a cargo del desarrollo discipular de la iglesia. En este caso el pastor no nada más debe tener disposición y aptitudes para con todos, debe ser optimista, tomar la iniciativa. Jesús quiere que amemos a nuestro prójimo y compartamos lo nuestro. Somos parecidos a Jesús. Cuando tenemos una pelota de fútbol y la dejamos que jueguen con ella nuestros amigos, también aquellos que no son nuestros amigos o que no conocemos, nuestros semejantes. Pero también cuando vamos a la escuela, al trabajo, compartir, tener esa actitud y esa disposición de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero también debe ser una vida como discípulos de Cristo,
mostrando amor en todo tiempo, y como dice la palabra del Señor en Juan 21, versículo 15 al 19, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, dirige a mis ovejas. Termina el texto bíblico diciendo esto cuando el Señor está hablando con Pedro. Apacienta mis ovejas. Debe también como meta, ha de ser discipular a la totalidad de la iglesia, no unos cuantos, sino tomarlos a todos como un todo. Esto, amados hermanos, en cumplimiento de lo que dice Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos y haciendo discípulos. ¿Cuán importante es esto? Estas tres partes para el pastor o los pastores en una iglesia. Si no hay una actitud, si no hay una iniciativa, si no se muestra el amor en todo tiempo, no se puede discipular, no se puede apacentar a las ovejas, no se puede coordinar un trabajo armonioso cuando la base, que es el pastor, debe tener estas pequeñas actitudes que se requieren para ello. Y así permitir, en segundo lugar, que la iglesia se involucre. Para esto se requiere que la iglesia tenga una base sólida. ¿Y cuál es esa base sólida? De amar a su prójimo. Lucas 10:27. Tenemos la historia del buen samaritano. Si nosotros, o usted o yo, no tenemos esa base sólida de amar a nuestro prójimo, pues nos dará igual si está o no está convertido, si conoce o no conoce de Cristo. Hace algunos años escuchaba yo a alguien decir, no, pues si se muere ni modo. Entonces, ¿hasta dónde estaba esa persona sólida en su fe y en su amor? En segundo lugar, se debe pensar en un proceso inicial de formación. Recordar que fuimos llamados para eso, formar, transformar, ir capacitar, enseñar, instruir en toda palabra, con el propósito de que la iglesia, al estar bien informada, podrá hablar de logros, pero también podrá hablar de fracasos. Como dice 2 Timoteo 4:11, dice, todos me han abandonado, solamente se ha quedado conmigo Lucas. Para Pablo era importante que toda la iglesia y la comunidad donde él asistía y había establecido una iglesia, conocieran de sus logros, pero también supieran de sus fracasos. No podemos nosotros dar un informe de trabajo maquillado. No podemos decir que estamos bien cuando vemos que el trabajo no se está realizando como se debe. Por eso es importante constantemente estar analizando, estudiando, haciendo informes que ayuden para ver si la iglesia se está involucrando en el trabajo, si está pasiva o está activa, si tiene metas reales o fantasiosas. Debe ser motivada. Es importante no mirar atrás, sino siempre hacia adelante. El Salmo 118, 6 y 7 dicen, Jehová va conmigo. El Señor sabe qué tanto nosotros estamos dispuestos a vivir en esa motivación, a pensar en esa motivación y a llevar a la iglesia a motivarse. Para esto tenemos que tomar en cuenta que Dios es quien nos ha llamado y ha llamado a la iglesia. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:9, que Dios llamó de las tinieblas a su pueblo a su luz admirable. Y esto, amados hermanos, nos lleva a nosotros que si la iglesia se involucra, la iglesia está involucrada en el trabajo discipular, está entendiendo que ha de amar a su prójimo y que lo ama, que fue llamada, que siempre estará recordando que fue llamada para proclamar la palabra, para invitar a la palabra, para que la gente sepa, conozca y entienda de quién es la palabra, por quién fue llamado. Por eso el apóstol Pablo siempre en sus cartas escribe, yo, siervo de Jesucristo,
yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, fui llamado, gracia y paz a vosotros. Siempre buscó que la iglesia fuera motivada y que no mirara hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Él mismo menciona que a veces estamos caídos, que a veces estamos como lastimados, pero no muertos, no destruidos, sino por el contrario, que los momentos difíciles nos hagan salir adelante. Cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio y andaba discipulando, era perseguido por sus propios compatriotas. En varias ocasiones fue lacerado su cuerpo, naufragó, fue cuestionado, fue tirado a barrancos, pero eso no le impidió en su fe seguir adelante. Él mismo decía, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Así que para Pablo, amar al prójimo era lo máximo, era importantísimo. Y buscaba siempre motivar a la iglesia, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en tal parte, Tesalónica, o a Timoteo, mi hijo amado. Cuán importante, amados hermanos, es que estas palabras o estas frases motiven a la iglesia para mirar siempre adelante. La tercera cosa es que necesitamos un personal comprometido. Gente, hermanos y hermanas comprometidos con la obra del Señor. En una ocasión estaba en una iglesia y había un hermano que siempre salía a visitar conmigo y me gustaba. El hermano le echaba ganas, caminábamos y no se quejaba. Pero ¿cuál fue mi sorpresa después de 3 meses, 4 meses de estar en la iglesia? Que escucho el informe de tesorería y dice 400 pesos al hermano Julano que salió a visitar con el pastor. O sea, el hermano no salía porque él quería, sino porque le estaban dando dinero. ¿Cuántas veces hay personal comprometido a medias? El personal debe estar comprometido, den o no den. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Santiago 1:22, que somos hacedores y no oidores. Ser hacedores de discípulos implica sacrificio, implica empezar con lo ya dispuesto, con lo que ya está. Si no tengo un compromiso en el discipulado, para discipular, si no empiezo con lo que tengo, nunca lo voy a realizar. Nunca lo vamos a hacer. Hay gente que por dinero predica, dice el apóstol Pablo. Otros por competencia, otros porque sienten el llamado, pero el evangelio sigue predicándose. Pero el discipulado, amados hermanos, el hacer discípulos, hay que hacerlo porque los tiempos son malos. Un día vamos a rendir cuentas. ¿Y cuál será nuestro balance? Hay que también asumir nuestra tarea. En 2 Timoteo 4:11 dice la palabra, trae a Marcos que me es útil para el ministerio. Tenemos que asumir que todos podemos realizar el discipulado y que somos útiles para el ministerio. Todos, no hay una persona, no hay un miembro de la iglesia que no tenga un don dado por el Señor o un talento que usted tenga para ponerlo en la obra del Señor, para discipular, a través de lo que Dios hace, de lo que Dios permite que nosotros alcancemos. Asumir la tarea es estar comprometidos con el Señor al 100%. Es una persona que ha de entrenarse, pero que también entrena. Cada día, cada instante se va capacitando más y más y más, aprendiendo más a cómo desarrollar sus capacidades, sus talentos, sus dones, cómo ponerlos en práctica. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver una mata de plátano, pero esa mata de plátano da hijuelos alrededor. Unos dan 5, otros dan 6. Pero esos hijuelos, ¿cuál es el propósito? Multiplicarse.
Así que esa mata de plátano, antes de dar su fruto y morir, ya dio frutos, ya dio hijuelos. Y estos son trasplantados para que vuelvan a multiplicarse. El plátano está comprometido. Podríamos tomarlo de esa manera, con multiplicarse. Cuando uno siembra piña y si ve que una de las matas de las plantas no está dando sus hijuelos, se le pone salurea o carmex. Si ésta, a pesar de todo, no da sus hijuelos, es cortada, no sirve. Hay matas estériles. Cuando Jesús iba a Jerusalén, vio a una higuera, y esa higuera no estaba dando frutos en su tiempo y en su momento. Así que Jesús la maldijo. En la parábola del dueño de la higuera, manda a cortarla. Y el labrador le dice: si tan solo permitieras un año más, si después de ese año no te da fruto, córtala. Imagínense ustedes si el Señor examinara nuestras vidas, examinara nuestro trabajo. Seamos lo que seamos, pastores, ancianos, diáconos, miembros, líderes de los ministerios, líderes de las sociedades, si no diéramos frutos como Él espera, ¿qué sería de nosotros? Tal vez terminaríamos como el caso de la historia de la viña. Seríamos cortados y echados al fuego. Pero alguien pidió que nos dieran la oportunidad. Hoy, amados hermanos, en esta lección número 10, pues ya vamos casi terminando el material y se está motivando, se está pidiendo que seamos personas comprometidas con el discipulado. Si no somos así, pagaremos las consecuencias. Número 4, discipulado de persona a persona. En otras palabras, cada hermano debe enfocarse en una persona para discipular y en una persona en particular. Las mujeres con las mujeres. Romanos 16:6, Trífena y Trifosa. En los versículos 12 y 15 del mismo capítulo se habla de un grupo de personas que estaban evangelizando y discipulando y que estaban trabajando en la obra del Señor. Varones con varones. En Hechos capítulo 13 encontramos nosotros cómo un líder romano pide escuchar a Pedro y a Juan y a los discípulos, a Pablo y a Silas, escucharlos hablar de la palabra. Eran varones. También los matrimonios, con matrimonios, Priscila y Aquila, Romanos 16:3, habla de este matrimonio que pasaba tiempo predicando el Evangelio. Así que cada uno de nosotros debemos enfocarnos al evangelismo también de persona a persona, de mujeres con mujeres, varones con varones, matrimonios con matrimonios. Yo no digo que podamos combinarlos, pero tenemos que tomar en cuenta que cada uno tiene su enfoque, tiene su forma de ver las cosas, tiene sus ideas, pero delante de Dios es una sola. Así que nosotros tenemos la oportunidad de enfocarnos a personas para discipular. No podemos justificarnos. No, ¿qué mujer? Bueno, pues vamos a hablar a una hermana para que haga esa parte del discipulado. ¿Qué es un varón? Vamos a hablar a otros varones. Es importantísimo. En quinto lugar, el discipulado en grupos. Este es importantísimo, porque como grupos, amados hermanos, estos grupos no tienen tamaño. Pueden ser grandes como pueden ser chicos. La madurez espiritual es muy importante para la integración del grupo. Si no hay una madurez espiritual, por muy grande o muy chico que sea el grupo, habrá conflictos. Pero en el discipulado, amados hermanos, podemos discipular de 3 en 3 como podemos discipular un grupo completo, grupos grandes. Todo depende de la madurez espiritual en la que cada uno de ustedes o nosotros nos encontremos. Para esto es importante no nada más tener madurez espiritual,
sino que seamos responsables de reunirnos regularmente, que al terminar de discipular han de hacer nuevos grupos de discipulado. Cuán importante es la puntualidad, hermanos. Es muy importante ser puntual. No podemos llegar tarde a nuestras citas. Hace tiempo, muchos años, hace como unos 25, 26 años, hubo la oportunidad de estudiar un doctorado. Pero por llegar 5 minutos tarde, se perdió la beca. Y eso le pasó a un pastor que ya está en la presencia del Señor. Y con él aprendí que la puntualidad es importante. Si se dice a las 5, a las 5, si se dice a las 6, a las 6. Así que cuando vas a discipular a alguien, cuando vas a la casa de alguien y te comprometes a discipular martes, lunes, el día de la semana que sea y el horario que sea, tú tienes que ser puntual para que esas personas tomen en serio tu trabajo, tu dedicación, tu fe, y ellos puedan ser verdaderos discípulos, alumnos que sean responsables, para que al terminar su preparación también ellos formen otros grupos con las mismas cualidades o mejores que las tuyas. En tercer lugar, han de buscar conocerse. Cuando uno está discipulando, no uno habla y los demás escuchan. No es correcto. Tampoco es hablar y hablar y hablar y no se entendió nada, sino el diálogo en el grupo, conocerse, saber quiénes somos, cómo somos, qué está pasando en el grupo, qué estamos discipulando, si nos estamos dando a entender, si nos entienden, nos comprenden, si el vocabulario, el lenguaje que usamos es el adecuado o es el incorrecto para ellos o para nosotros. Así que es importante conocer a las personas que estamos discipulando, a quién vamos a discipular, y tener mucho cuidado de hablar y hablar y hablar y solamente hablar. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a decir sí, no, correcto, te entiendo, vuélvemelo a explicar para que tome en consideración otras cosas. Eso es importantísimo en el discipulado, porque es importante conocer a las personas que nos rodean, las personas que están con nosotros. ¿Y por qué es esto importante? Porque nos permite compartir las experiencias, hermanos. Nos permite compartir cómo hemos avanzado y en qué hemos retrocedido. Pedro, en Hechos capítulo 12, versículo 17, cuando está en la cárcel, llega con sus hermanos a la casa de Rode, donde estaba Rode, y allí les narra que un ángel del Señor había llegado, lo había despertado, le había quitado las cadenas y le había dicho: camina, huye, corre y vete. Y él llega a la casa donde está Rode y todos los discípulos, y escondidos, orando, pidiéndole al Señor, y cómo este hombre cuenta su experiencia en Hechos 12, 17. Timoteo contó sus experiencias, Pablo las contó, Juan contó sus experiencias en la isla de Patmos. Todos nosotros hemos pasado por experiencias. Y el discipular, amados hermanos, y el escuchar y ser escuchado nos permite compartir esas experiencias que pueden ayudar a otros a edificarse, a construirse de mejor manera. Nos edificamos unos a otros. En 1 de Tesalonicenses 5:11 nos dice que nos edifiquemos unos a otros, que dialoguemos, que nos conozcamos, que podamos aprender los unos de los otros. Eso es importantísimo, sobresaliente. Otro, que podamos dar consejos. En el discipular, amados hermanos, es importante aconsejar, llevar a la gente a los pies de Cristo, pero que ellos puedan darse a conocer, saber cuáles son sus limitaciones y ayudarlos a triunfar sobre ellos. A veces tienen problemas personales o matrimoniales o familiares, y también nos permite a nosotros aconsejarlos, poderlos
orientar de la mejor manera, de tal forma que ellos puedan avanzar también en su vida cristiana. Y los ayuda también a no claudicar. No, los ayuda a no disminuir, a no dar un paso atrás. Hace algunos años escuchaba yo esta narración de una viejita. Y esa viejita decía que ella estaba cansada, agotada y que no tenía ganas de ir al templo. Entonces, ella dijo, hoy no voy a ir al templo. Ya estoy cansada, estoy agotada. Pero allí en su cama se acordó del otro viejito que era el pastor. Ay, pero allá está el pastor parado, va a estar esperando a alguien y no van a llegar temprano. No, pues me voy a levantar y con todo mi dolor yo me voy al templo. Cuando ella llega al templo, el pastor también iba llegando al templo. Y dice el pastor, ¿qué cree, hermana? Hoy amanecí cansadísimo y no iba yo a venir al templo a abrir. Pero me acordé que usted siempre llega temprano. Y la viejita se empezó a reír. Y amados hermanos, ¿cuántos de nosotros claudicamos en nuestras labores ministeriales? ¿Cuántos de nosotros no le damos importancia a las experiencias, no nos edificamos, no aconsejamos y nos dejamos claudicar fácilmente? Cuán importante es poder discipular a las personas. Cuán importante, amados hermanos, es llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Porque sabe usted que usted es un guía, usted es un pastor, no con título, pero usted es un guía. Es el hacedor de discípulos. Por lo tanto, habla y escucha. Dice 1 Samuel 3:10. Habla, Señor, que tu siervo oye. Háblame, Señor, te voy a escuchar, pero también lo voy a compartir lo que tú me digas. Dice, da y recibe. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Así que si no nos costó nada a nosotros para que nos llevaran el Evangelio, ¿qué nos cuesta compartirlo también? Es importante compartir el Evangelio. Ayudar y ser ayudado. Proverbios 3:27 nos habla de ello, de ayudar en medio de las necesidades. Y seremos ayudados. De amar y ser amado. Levítico 19:18 y Mateo 19:19. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice otra palabra, haz con los hombres lo que quieras que hagan contigo. Así que si amas, serás amado. Si ayudas, serás ayudado. Si das, recibirás. Si hablas, serás escuchado. ¿Cuán importante es esto? Porque al analizar estos aspectos, la persona que guía puede ver cambios, puede compartir. Y la persona guiada va a cambiar y va a compartir. Es importante estas acciones o actitudes de parte de los que estamos discipulando, de los que somos discipuladores. Hablar y escuchar, dar, recibir, ayudar y ser ayudado, amar y ser amado. Otra de las características, y con esto vamos a concluir, si solo evangelizamos y no discipulamos, es como sembrar y abandonar el campo. Nosotros podemos sembrar frijol, pero si no le echamos fertilizante, si no le tiramos agua, le pasamos agua, lo rociamos, al abandonar eso nunca nos va a dar nada. Y si alguna crece, va a ser por la misericordia de Dios. Así que nosotros tenemos que no nada más evangelizar, sino también discipular. Es para no sembrar en tierra falsa. El discipulado tiene un costo y hemos de estar dispuestos a pagarlo. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome mi cruz y sígame. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, discipular es un reto. Hacerlo es una bendición. Pero más, amados hermanos, es cuando nosotros tenemos que enfrentar el costo del discipulado. Dejarlo todo, marcar tiempos y hacerlo. Asumamos el costo y por lo tanto seamos hacedores de discípulos y no tan solamente oidores.
engañándonos a nosotros mismos. Así que Dios permita que a través de su gracia podamos nosotros integrarnos a este trabajo maravilloso que es el de discipular. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta clase. Permite que sea de bendición y que tu gracia y tu amor sea con todos nosotros. Ayúdanos a ser responsables, a tener ese compromiso de discipular, Señor, para que podamos llevar tu palabra y cumplirla como tú lo deseas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.